La pregunta es... Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? De vuelta aquí en La Pregunta es este espacio que intenta, nada, no sabemos bien qué, este multiespacio, pero que sobre todo hoy, esencialmente, se va a centrar en la reflexión sobre la modernidad como proyecto pedagógico o el proyecto pedagógico que se va construyendo en la modernidad, que por cierto no es para nada homogéneo, tiene eh, su heterogeneidad, diversidad, o su poner el ojo en determinados elementos o modos de alcanzar ciertos objetivos, pero que sí, viéndolo desde la retrospectiva, desde nuestros tiempos, y de la mano de Juan Carlos Geneiro, podemos decir que la modernidad como proyecto pedagógico nos ha legado algunas cuestiones a la educación actual. De hecho, estos legados, que los vamos a entender como categorías, ¿no? de reflexión sobre el sentido de la educación en nuestros tiempos, siguen estando presentes. Pareciera que uno cuando habla de legados de la modernidad es como algo que quedó en el tiempo, pero sin embargo, tal vez en donde tendremos que poner el ojo sea en los contenidos de esos legados y tal vez no eh, en los contenidos que esos legados poseían específicamente en la modernidad. Cuando nosotros hablamos de educación en la modernidad o pensamos a la modernidad y su proyecto pedagógico, tenemos que pensar en un momento histórico donde un sujeto, el sujeto cartesiano, si se quiere, el sujeto capitalista, o sea, empieza a erigirse el sujeto como individuo, se deslinda se empieza a deslindar de ese Dios, empieza a aparecer, a desmitificarse el mundo. Y ese sujeto que surge va a tener un mundo donde se va a revalorizar la vida terrenal, el encuentro con la naturaleza, el posicionarse este sujeto como centro de la historia y de ese mundo al que ahora tiene a sus pies y que a su vez también eh, comienza a encontrarse con una nueva forma de organización político-social que es el Estado. Y por otro lado, ese Estado que a este sujeto lo tiene que instruir en una nueva categoría que es el ser ciudadano, ¿no? El ser miembro de una sociedad civil, y para eso necesita ciertos valores, y este sujeto entonces debe poder también conocer cuáles son sus valores, pero también qué deberes posee y qué derechos, y debe insertarse en un mundo del trabajo novedoso. Y finalmente todo esto el Estado dice, bueno, empecemos a sistematizar esta formación y comienzan a aparecer los sistemas educativos. Digamos, este pequeño recorrido que uno menciona puede hasta no sentirlo tan lejano a lo que pasa con la escuela actual o con la educación actual. A veces se nos mezclan, ¿no? Una cosa es la educación, otra es la escuela. Sin embargo, es difícil, creo, pensar el proyecto pedagógico de la modernidad sin esta cuestión de la institucionalización de la educación. Estos legados, el sujeto y su vínculo con la vida terrenal, con el nuevo vínculo con la naturaleza como dueño y amo de ella, el sujeto dentro de este Estado y sociedad civil, la necesidad de incorporar ciertos valores y ciertas capacidades y conocimientos, y la aparición de los sistemas educativos, estos 5 legados que tomamos nosotros de la mano de Geneiro, son de alguna manera actuales. Ya sea porque surgen de alguna manera o con otros nombres o con otras concepciones dentro de leyes, ¿no? y resoluciones que surgen de los ministerios de educación, o porque también está en la idiosincrasia de la sociedad. Nosotros seguimos escuchando en diferentes ámbitos que la educación debe preparar para el mundo, que nos debe enfrentar al mundo del trabajo, nos debe preparar para él, que la educación tiene que generar ciertos valores. ¿Dónde están los valores? ¿Qué pasa con la educación que no genera ciertos valores? ¿No? Que habla de cierto ciudadano. Bueno, estos elementos siguen presentes en la actualidad. Tal vez la filosofía de la educación
no tenga que poner en crisis en sí mismo estos legados, sino los contenidos que ellos están. O es más, tal vez la filosofía de la educación debería preguntarse, o nos ayudaría a preguntarnos, por qué siguen siendo vigentes estos legados. Y tal vez un ensayo de respuesta lo podemos pensar vinculado a la realidad de que no ha habido resoluciones claras, respuestas claras a estos legados a lo largo del tiempo, desde la modernidad acá. De hecho, uno puede pensar en uno de los tantos prólogos e introducciones que tiene Dialéctica de la Ilustración, a Adorno y Horkheimer diciendo la ilustración que nos venía a traer la felicidad, nos resolvía todos los problemas, la ilustración moderna, bueno, hoy nos encuentra en un estado de calamidad absoluta, ¿no? Dos pensadores que atraviesan Primera, Segunda Guerra Mundial, bomba atómica, Auschwitz y todos los campos de concentración, dicen, bueno, el proyecto pedagógico moderno, ¿dónde nos para? ¿Dónde nos deja? Obviamente ese sujeto que la educación estaba llevando adelante, que estaba formando, no es un sujeto que nos dé orgullo de alguna manera presentar o postular. Y en la actualidad podemos seguir pensando, ¿no?, en ese vínculo con la naturaleza, ¿no? O sea, esta disposición de los recursos como si fuésemos nosotros dueños total, ¿no?, eh, de esta casa común, de este espacio común que es nuestro planeta. Y las realidades que tenemos actualmente vinculadas no solo a la contaminación, sino a nuestras posibilidades como especie, ¿no?, de estar en este ambiente. Entonces, ¿qué tipo de vínculo con la naturaleza? Bueno, estas preguntas parecieran que no han tenido respuestas claras o definitivas y por eso siguen estando vigentes en nuestra actualidad, a pesar de que podamos hablar de un mundo líquido, podamos hablar de posmodernidad. Tal vez la filosofía de la educación, como nos invita Kuyen, nos tendría que ayudar a crear un mundo nuevo. Y tal vez entonces la filosofía de la educación retoma estos legados de la modernidad, para hoy en la actualidad ayudarnos a reflexionar nuevamente sobre ellos, a pensar tal vez un nuevo tipo de sujeto, o poder encuadrar el sujeto en un mundo donde realmente quepan todos los mundos, en pensar un vínculo con la naturaleza como siendo parte de ella y no como un agente externo que la deteriora, que la utiliza, que la cosifica. Pensando en la sociedad civil, en un mundo que pareciera que la vincularidad, más allá de una vincularidad mediada por redes sociales y el mundo digitalizado, una vincularidad que empieza como a ser cada vez más lábil, ¿no? O sea, tal vez en esta estética de lo pulido, donde no hay espacio a lo áspero, a la confrontación, ¿no? Cada vez más los vínculos suelen ser superficiales. Bueno, tal vez la filosofía de la educación nos pueda ayudar a pensar en una educación que reconstruya vínculos. No sé si existirá el modo de vincularnos, pero sí tal vez que puedan humanizarnos. Tal vez entonces los legados de la modernidad siguen estando presentes porque aún ameritan respuestas que tal vez desde la filosofía de la educación podríamos empezar a construir y crear desde cero. Crear conceptos, como nos invita Deleuze y Guattari, en qué es la filosofía, en esta búsqueda de poder decir de un nuevo modo todo lo que nos circunda.